¿Qué empezó? No, a las 8. A las A las 8. 7 en punto. Pues aquí. Usted está No, viendo ese la es- pantalla del centro universitario. Entonces, pero ¿cómo se llama? Siempre pone el título de la clase. Así está mejor, ¿no? Voy a poner acá, pero te voy a quitar el micrófono. Bueno, El micrófono es aquí. ¿dónde queda el micrófono? Aquí. Señores, buenas noches. Hola, ¿cómo van? Buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarlos. Buenas noches. Igual, don Ronald, buenas noches. A don Enrique, perdón, don Ronald, gusto. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Clau. Bienvenidos, Mario, buenas noches a noches. todos. Aquí Buenas noches, don estoy Mario. ya Buenas noches. listo Buenas para noches. en Buenas 2 noches a minutos todos. comencemos. Bienvenidos todos. Buenas noches, don Mario. Aquí estamos a la orden. Bienvenidos. Bien, nuestro tema de hoy va a ser la moralidad de los actos humanos. Vamos a esperar un par de minutos para empezar la clase y rezar el Ave María. Claro que sí, don Mario. Buenas noches. Buenas noches. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora en la hora de la muerte. ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por Por Ruega por nosotros, nosotros. San Pablo, ruega Ruega por ruega por nosotros. nosotros. Voy a silenciarlos a todos para que podamos tener la clase y cuando ya haya transcurrido la media hora, de nuevo pues se encienden sus micrófonos los que deseen preguntar. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de cómo se mide la bondad o la maldad de nuestros actos humanos. Porque como nuestros actos tienen siempre una dimensión de bien o de mal, no podemos ignorar que todo lo que hacemos, y en cuanto que lo hace una persona con nombre y apellido y que por tanto tiene ya pues una historia personal querida por Dios, esa persona ha sido querida por Dios, entonces tiene que analizar, ¿verdad? Si sus actos lo orientan a la vida eterna o no. Bueno, entonces vamos a analizar las 3 fuentes. Son 3 las fuentes de la moralidad. Vamos a hacer la distinción y la primera de esas fuentes es el objeto, la segunda la intención y la tercera las circunstancias. Bien, como estoy dando 2 cursos simultáneos de este tema, puede ser que me equivoque en cuanto a el orden. O sea que me corrigen si este tema ya se los había dado. Me parece que en esta nueva temporada todavía no. Bien, entonces, ¿qué es lo que se requiere para que un acto libre se ordene al verdadero fin último? ¿Es automática esa ordenación? No es automática. Hace falta que esa persona de verdad detecte si el acto en sí mismo tiene una bondad objetiva, es decir, si por el objeto moral elegido del acto, entonces ese acto es ordenable al fin último. Piensen ustedes un ejemplo concreto. Hitler decide invadir Europa. El motivo es que somos 53 millones o 59 millones o más, o 90 millones de alemanes, ya no cabemos en Alemania, entonces necesitamos más espacio, nosotros somos la raza superior y por tanto los demás pues tienen que atenerse a nuestra presencia y nuestra presencia va a definir si ellos viven o no viven. Bueno, ya de entrada el acto no es ordenable, no tiene bondad objetiva. ¿Por qué? Porque subjetivamente esa invasión, y objetivamente hablando, esa invasión no tiene una razón de ser. No se puede justificar, mucho menos teniendo como premisa el que somos la raza superior y por tanto los destinados a gobernar el mundo. Bien,
Entonces, pero además de que objetivamente el acto sea ordenable al fin, es decir, que tenga una bondad objetiva, no es lo mismo invadir que viajar, ¿verdad? Una persona que viaja de turista, bueno, pues no pretende invadir a ninguna nación, pero es que resulta que no era un viaje, sino una invasión. Y que además de que era una invasión, las circunstancias pues que aludía o a de las que se valía Hitler, pues de lugar, de tiempo, etcétera, en que se realiza eran circunstancias en las que aquel acto no era ordenable a su fin, ¿verdad? Da igual que sea verano o que sea invierno, eso da igual. El asunto es que el acto en sí mismo carece de bondad objetiva y de bondad subjetiva. Bueno, está atropellando el derecho de los demás. Bien, y en tercer lugar hace falta que la voluntad del sujeto, ¿verdad? En este caso Adolf Hitler, efectivamente ordene aquel acto al verdadero último fin, es decir, que el acto tenga una bondad subjetiva por la intención, pero la intención de este señor era adueñarse del mundo y por tanto no tenía bondad subjetiva su acto. Bueno, entonces hemos distinguido, una cosa es hacer un viaje para hacer turismo, otra cosa es hacer un viaje para descansar, otra cosa es hacer un viaje para hacer malos negocios, ¿verdad? Entonces viajar en sí mismo es un acto que pues analizado sin el sujeto que viaja, podría ser indiferente, pero una vez que el sujeto que viaja se llama Adolf Hitler, bueno, pues entonces su viaje parece que no es ni un viaje de investigación, ni es un viaje científico, sino que ni es un viaje justificado, sino que es un viaje que está vinculado a una creencia de superioridad que es totalmente falsa y que además de eso, pues pretende imponer aquello, ¿verdad? Su verdad subjetiva a los habitantes de Europa, pues, y además de eso no está dispuesto a dialogar. Sencillamente él está convencido de que son superiores y que los otros no tienen derecho a estar ahí, menos aún si son judíos. A ellos ya definitivamente su determinación era exterminarlos. Bueno, todo ese odio pues es infernal, es diabólico. Bien, entonces, como ustedes ven, los actos para que sean buenos tienen que tener bondad objetiva, bondad subjetiva y además las circunstancias deben permitir que ese acto se ordene al fin último, es decir, a la conquista del cielo. Bien, entonces una persona puede hacer un servicio a su prójimo con el fin de ayudarle, pero puede ser que el fin que esa persona tenga es satisfacer su ego, ¿verdad? Aparecer en los periódicos y proyectar imagen, porque está preparando pues una campaña política. Hace años aquí en Guatemala, pues un político que quería ser presidente fue con su equipo de camarógrafos para hacer videos y fotos a una parroquia a rezar de rodillas, una conocida parroquia. Y el párroco pues nos alertó a los miembros del decanato que aquel señor no era feligrés de esa parroquia. Sencillamente pues, la intención política que definía aquel acto, ese visitar la iglesia y ponerse de rodillas, no tenía ninguna vinculación con pues por lo menos externamente, ¿verdad? Con el deseo de unirse al Señor y de encomendar al Señor un servicio a la patria, que luego se comprobó que no existía ese servicio. Bien, ok. Entonces, pues piensen ustedes que la gente con frecuencia actúa teniendo buena intención, pero no siempre les aprovecha esa buena intención que tienen, porque a veces la buena intención no va acompañada de buena voluntad. Entonces yo puedo participar en una
gremial, perdón, en un Open del tenis, no me refiero aquí a este tenista, Djokovic, sino que pues a cualquier tenista, ¿verdad? Y que su deseo, pues, de ayudar a los pobres con todos los ingresos provenientes de ese Open, bueno, pues esté motivado sencillamente por el deseo de tener fama y de adquirir fama, de ser un benefactor de la humanidad. Bueno, entonces el acto en sí mismo era bueno, su deseo de ayudar a los pobres era bueno, pero resulta que la intención era mala, faltaba buena voluntad. Ok. Entonces, pero cuando la intención es buena, ocurre que a veces falta la rectitud de la voluntad. Y entonces todo el aparato de publicidad, como falta rectitud de la voluntad, está orientado en una dirección en la que vamos a hacer creer a la gente aquella buena voluntad, pero con ánimo de buscar un efecto favorable a la imagen, porque más adelante quiere lanzarse como candidato político en una determinada región. Ok. Entonces, la buena intención no autoriza hacer ninguna obra mala. En este caso, la obra era buena, pero la intención era, la intención de fondo, que además estaba oculta, era mala. Se estaba valiendo de un acto bueno y de una obra buena. Peor aún si la obra es en sí misma mala. Bien. Santo Tomás de Aquino, comentando este texto de Romanos 3:8, San Pablo afirma, ¿verdad? Que pues algunos dicen hagamos el hagamos el mal para que venga el bien, ¿verdad? Y dice el mismo San Pablo, estos bien merecen la propia condena. Santo Tomás subraya este texto para hacernos comprender cómo hay gente que hace obras malas con la supuesta intención de que venga un bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el bien que se persigue? Imagínense ustedes una obra mala, incendiar una fábrica para que venga un bien. El seguro va a pagar, ¿verdad? Se disimuló la intencionalidad, quedó todo perfectamente pues oculto y pues en realidad lo que se buscaba era sencillamente pues tener un dinero en efectivo, liberar un terreno, hacer desaparecer una fábrica, lo cual pues llevaba consigo, entre otras cosas, quitarle su trabajo a los obreros. Bien, ¿qué bien esperaban de aquel acto malo? Pues que el seguro pagara. Eso es un fraude. Eso es un fraude. Eso es una estafa. Ok. Más frecuentemente ocurren cosas como las de la fotografía, ¿verdad? Pues gente que se pone a manejar un vehículo y que ignoran los códigos de circulación en ese lugar. Y bueno, provocan un accidente. Podría pensarse que esa persona, cuando voluntaria o culpablemente ignora las normas elementales del código de circulación, bueno, pues podría pensarse que esa persona tiene voluntad de ignorarlas, que les ha quitado importancia y de algún modo eso hace que sea más culpable su accidente. Ok, por tanto se podría decir que por lo menos indirectamente esa persona quiso las consecuencias de su ignorancia. Un caso distinto, ¿verdad? El caso de una persona que toma una medicina que trae consecuencias somníferas. Bueno, pues esa persona no toma la medicina por las consecuencias somníferas, sino porque lo que quiere es curarse un catarro. Bueno, indirectamente esa persona pues tiene que calcular qué grado de sueño le va a producir aquello, si lo va a inhabilitar para conducir un vehículo o para ser consciente de una toma de decisiones.
Entonces, propiamente hablando, los efectos indirectos de una acción uno no los quiere. Puede ser que uno los tolere o los permita porque inevitablemente están unidos a algo que necesito hacer. Piensen ustedes, una persona que tiene que hacerse una operación quirúrgica y que sabe que va a tener unas consecuencias secundarias de por vida, pero no tiene otra opción y por tanto toma la decisión de hacerse esa operación quirúrgica aún a sabiendas de que le va a sobrevenir un mal que no quiere, sencillamente lo tolera, porque no hay otra fórmula. Ok, en algunos casos es lícito obrar así, en otros nunca. Imagínense una mujer embarazada que toma la decisión de que le hagan pues una, una quimioterapia estando en el embarazo, pues ya le han dicho los médicos, mire, usted va a perder al niño. Entonces esta mujer pues razona que mejor es perder al niño que perder la vida a ella y dejar huérfanos a sus hijos y dejar viudo a su marido. Sí, pero esa decisión no la puede tomar ella, ni el médico, ni el médico. Ahí sí que hay que hacer todo lo posible por salvar a las dos personas. Tanto derecho a la vida tiene esta mujer como el hijo que espera. Y de esto hay ejemplos muy elocuentes en la historia de la iglesia reciente de personas que han alcanzado la santidad y están canonizadas por haber hecho esto, es decir, por haberse opuesto a un tratamiento de ese estilo. Ahí uno de esos ejemplos es una médico embarazada que le descubren un cáncer durante su embarazo y que le dicen que tiene que abortar y ella dice que ni hablar, que no va a abortar, que la vida de su niña, era una bebé la que estaba esperando, era prioritaria y de hecho la médico muere después de que nace su bebé porque ya es muy tarde para el tratamiento quirúrgico, bueno, el tratamiento curativo. Y entonces, bueno, pues su hija asiste a la beatificación de su mamá. Bueno, es una cosa heroica, ¿verdad? Que una madre haga esto. Esto puede ocurrir, sí. Bien, entonces no podemos obrar en moral usando recetas porque hay que ver los casos de cada persona y cada persona es distinta. Bueno, sigamos en el hilo argumental. ¿Verdad? Un cristiano que actúa bien. Mira, ¿por qué actuó bien ese cristiano? Dios lo impulsó, Dios lo motivó a actuar bien. Buenísimo. Por tanto, en primer término, su buena actuación se atribuye a Dios, que es el que se lo ha sugerido. Y en segundo término, se atribuye a Él. ¿Por qué? Porque Él ha sido el instrumento de Dios. Bueno, entonces hay obras buenas que traen consigo méritos. Los méritos, por tanto, se deben en primer lugar a la gracia de Dios y en segundo lugar a nosotros que no hemos obstaculizado, el fiel cristiano que no ha obstaculizado el querer de Dios, sino que lo supo secundar. Bien, entonces con lo que he dicho hasta aquí ya ustedes han ido haciendo sus debidas distinciones para descubrir que un mismo acto puede tener varios objetos morales distintos y que no podemos confundir el objeto moral con el objeto físico del acto. El objeto físico del acto de viajar, pues es trasladarse de un sitio a otro. Puede tener objetos morales diversos, una investigación, aprovechar de una vez para un paseo, aprovechar para que me hagan un examen clínico en un hospital. Ok, muy bien, ya tengo 3 objetos morales distintos. Y pues ahora hay que ver si realmente aquel acto, aquel viaje que va a hacer fulanito de tal, entonces ya lo personalizamos, es un viaje que en ese momento de su vida es justificable y que en ese momento de su vida es una necesidad. O sea, hay que valorar las circunstancias y hay que ver qué es lo que realmente busca esa persona con ese viaje, porque puede buscar esos 3 objetos morales que yo les he dicho, pero además puede haber un cuarto objeto moral oculto.
Y es que esa persona que va a hacer ese viaje para una investigación científica, para hacerse un examen y para descansar, ocurre que antes del viaje iba a cometer un crimen. No lo iba a cometer directamente, sencillamente pagó para que cometieran ese crimen. Entonces quiere desaparecer de la escena, quiere desaparecer del país, para que quede claro que hay unos registros en el aeropuerto de que esa persona no estuvo en el país y que por tanto no tiene nada que ver. Como ven, un mismo acto puede tener 3, 4, 6, 10 objetos morales distintos. Entonces uno tiene que plantearse si el acto en sí mismo es bueno, si el acto en sí mismo es bueno, pero si el acto con el objeto moral que yo elegí es bueno, pero además puede ser que yo tenga objetos morales explícitos y otros que no quiero decir, pero que son igualmente objetos morales. Tengo una intención oculta, ¿verdad? Una intención solapada. Ok. Entonces ya distinguimos entre el objeto moral y la intención. Otra forma de hacer esta distinción es, ¿verdad? Yo quiero saber cuál es el objeto moral de este acto de andar en moto haciendo piruetas. Bueno, ¿cuál es la perspectiva de la persona que anda en la moto? ¿Qué busca esa persona con esas piruetas en ese día, en esas circunstancias? Entonces, como ustedes ven, no es tan simple el analizar. Mira, a la hora de la hora, uno tiene todos los cuadros en su mente, pero tiene que ser muy sincero ante Dios y consigo mismo para ir al fondo y agotar la verdad de las cosas que quiere hacer. Dicho de otra manera, tiene que existir una conformidad racional. ¿Eso qué quiere decir? Que aquel acto tiene que ser conforme al orden de la razón. Y cuando existe esa conformidad entre el acto y el orden de la razón, orden hacia la verdad y hacia el bien. Entonces, ese orden de la razón es causa de la bondad de la voluntad. Por tanto, ¿en qué plano se sitúa la conformidad racional? En el plano de el acto en sí mismo que va a hacer Juan Domínguez. Bien, entonces, ahora Juan Domínguez tiene una voluntad concreta al hacer aquel acto. Ha planeado un viaje para tal fecha, ¿verdad? Y quiere estar ausente del país concretamente en esas fechas. Pues sencillamente porque en esas fechas, su hija va a contraer matrimonio civil y no quiere casarse por la iglesia y no quiere estar en la boda civil de su hija porque además se va a casar con un hombre que ya se lo ha dicho él a la hija. Mira, no te conviene ese matrimonio, mira, te vas a hacer mucho daño. Ese hombre tiene su vida ya arruinada, pero ella está obsesionada con la idea. Entonces planea un viaje porque no quiere estar ahí y no quiere quedarse en el país y no ir a la boda. Entonces se interpreta a esa persona que es mejor ausentarse del país para tener un motivo externo distinto de un enfrentamiento con su hija. Bueno, muy bien. Y podría encontrar justificaciones también externas para poder ausentarse, que a los ojos de su hija no han sido planeadas. Bueno, estoy poniendo ejemplos que pueden servir para aclararse. Entonces, los actos tienen objetos morales y pueden tener varios objetos morales a la vez, ¿verdad? Por tanto, ese no es solo el acto de un médico, puede ser el acto de un abogado, de un agrónomo, de un albañil, de un ingeniero estructuralista, de un arquitecto, de un sacerdote, de un maestro, de un policía, de una enfermera. Entonces, tenemos que analizar e ir al fondo, porque si no vamos al fondo, entonces nunca vamos a enfrentar la verdad de nuestras decisiones. Por eso es que Pablo VI, cuando se refirió
en la encíclica Humanae Vitae del 25 de julio de 1968, en el número 14, a los actos que son anticonceptivos, contraceptivos, enseñó que nunca es lícito que mi voluntad use esas prácticas anticonceptivas porque resulta que son prácticas intrínsecamente desordenadas y eso hace que esas prácticas sean indignas de la persona humana, aunque tenga justificaciones y piense, bueno, pues es que en mi caso concreto yo lo que estoy buscando es el bien de mi familia, el bien de la sociedad en la que vivo o el bien de mi esposa. Ok. No puede tener otro hijo, Dios no le pide que lo tenga, pero para que no lo tenga, no puede usar esas prácticas anticonceptivas que son un desorden. Bueno, con esto ustedes van viendo que la cosa es compleja y van ustedes descubriendo particularmente en este tema que tienen ahorita en la diapositiva que hay médicos que solo miran si técnicamente es posible aquello y piensan que todo lo que técnicamente es posible hacer es lícito hacerlo y se vuelve bueno porque técnicamente es posible hacer con mi pericia además y por tanto justifican un acto que objetivamente es malo, por ejemplo, poner un dispositivo intrauterino es un acto objetivamente malo, contrario a la dignidad de la mujer, contrario a su salud física y contrario a su salud espiritual y moral, ¿verdad? Y más aún si ese dispositivo intrauterino está enriquecido hormonalmente, esto agrava las circunstancias. Bueno, entonces la moralidad de los actos humanos depende sobre todo y fundamentalmente del objeto moral que yo elegí. Y lo elegí de un modo racional. Y se demuestra que lo elegí de un modo racional porque expresamente mi voluntad se dirigió hacia aquel objetivo. Entonces yo atravesé la calle y atravesé deliberadamente la calle y veía que venía un vehículo a gran velocidad y me atravesé, quería ser atropellado. Bueno, entonces ahí se mide la moralidad del acto humano. Y varias personas le dijeron, no atraviese la calle, mire, deténgase. Lo jalaron del brazo, pero insistió. Bueno, o era una persona que estaba en una terrible depresión y se suicidó de esta manera, o era algo planeado más profundamente, porque quien lo iba a atropellar, pues era alguien a quien quería echarle el muerto, dicho así literalmente. Bueno. Entonces, ¿cuál es el patrón que se usa para juzgar la bondad o maldad de un acto humano? La ley moral natural. Este es el patrón. Y esa ley está escrita en el corazón de todos los hombres. No importa que no sean creyentes, esto no es una cuestión de ser cristianos. Esto es una cuestión de ser humano. Por eso es que hay actos que son intrínsecamente malos, siempre y por sí mismos son malos. Eliminar a un grupo de personas, un genocidio, es intrínsecamente malo, nunca se puede justificar, con independencia de las intenciones ulteriores de la persona que actúa y de las circunstancias en que actúa. Bueno, ustedes van viendo que hay que hilar fino en este caso. Piensen en los atentados contra la vida humana. Piensen en los atentados contra la vida humana, porque ahí puede haber atentados contra la vida humana que son homicidios genéricos, sí, pero hay otros que son genocidios, y hay otros que son abortos, y hay otros que son eutanasia, y hay otros que son suicidio voluntario. Entonces, piensen en los atentados contra la integridad de la persona humana, las mutilaciones, las torturas corporales, psicológicas, mentales,
los intentos de coacción psicológica para que una persona incline la balanza en una dirección o haga algo que queremos que haga. Entonces, las ofensas a la dignidad humana, pues gente que se le tiene viviendo en condiciones infrahumanas, gente que está arbitrariamente encarcelada, gente que es deportada de su país, ¿verdad? Sencillamente, pues piensen, por ejemplo, ¿qué hacen los narcos? ¿Verdad? Pues me vende esta finca o me la vende. O sea, no le queda otra. Y si usted no me la quiere vender, van a empezar a desaparecer personas de su familia. Piensen ustedes la esclavitud, ¿verdad? La prostitución, la trata de blancas, la trata de jóvenes. Todas estas cosas son terribles y son cosas que no deberían ocurrir. Piensen ustedes que ahora con las prisas que hay en las construcciones, por ejemplo, estas prisas hacen muchas veces que los obreros, los albañiles, sean tratados como instrumentos de lucro. Personas a las que no se les respeta su dignidad, su descanso, ¿verdad? Su familia, con horarios extenuantes o con sueldos que pues no son sueldos dignos. Entonces hay que ver. Claro, hay personas que son cuidadosísimas en esto, hay empresas que son cuidadosísimas en esto y admirablemente viven la doctrina social de la iglesia. Ok, está claro que una cosa es el objeto moral, otra cosa es la intención y otra cosa son las circunstancias. Y las circunstancias que hay que analizar son qué, cómo, cuándo, quién y dónde. ¿Qué son las circunstancias? Son elementos secundarios de un acto moral. Y esos elementos pueden agravar, pueden disminuir la bondad o la malicia moral de un acto humano. Pueden atenuar o aumentar la responsabilidad del que actúa. Nunca van a poder modificar la cualidad moral de los actos. Y no pueden hacer buena ni justa una acción que en sí misma es mala. Bueno, entonces hemos concluido la primera media hora de la clase. Por tanto, tal vez es oportuno que quite las diapositivas para que puedan preguntar. Willy Puente tiene la mano levantada. Sí, Willy, estamos en la diapositiva número 31. Faltan 6 diapositivas para terminar esta clase. Sí, Willy. Diego Mario, buenas noches. Dos Buenas preguntas. Una es una inquietud en cuanto a la moralidad del divorcio. Sí. Y mi opinión personal, aunque puede estar errada, por supuesto, es que un abogado cristiano católico, como un médico cirujano o obstetra, no debería el médico realizar abortos y el abogado no debería ejecutar divorcios, siempre y cuando las condiciones sean muy, digamos, no sean casos sumamente especiales de violencia, drogadicción, qué sé yo, los casos. Pero esa es una opinión personal que tengo yo, que un abogado cristiano católico podría dedicarse al mercantilismo, a la cuestión penal, pero no a favorecer o a ejecutar divorcios. Nos urge que haya buenos abogados de familia. En principio, te diría que no son comparables los dos extremos que has puesto, porque la vida humana nunca se puede disponer de ella, ni aun en caso de violencia, ¿verdad? Y por otra parte, porque hay casos en los que la parte inocente, hablando del divorcio, no le queda ningún otro recurso para obligar a la parte culpable a cumplir sus obligaciones, las obligaciones que tiene que cumplir desde el punto de vista económico y legal, que recurrir al divorcio como una manera de coerción civil, ¿verdad? O sea que la moral, la iglesia no tiene ningún aparato coercitivo para obligar a alguien, sencillamente se mueve en el ámbito moral, ¿verdad? Pero pues ocurre que a veces estas decisiones de la gente, pues imagínate alguien que se va con otro hombre o con otra mujer, ¿verdad? Y que deja al marido o a los hijos o a la esposa plantados y además sin patrimonio y que lo ha arreglado todo para dejarlos en cero. Ciertamente es un delincuente.
No se le puede obligar a que viva con esa señora, pero sí se le puede obligar a que respete el patrimonio familiar. Y ahí a veces no queda otro requisito más que pasar por un divorcio civil, lo cual no quiere decir que se haya roto el vínculo a los ojos de Dios. El vínculo, si ahí había un matrimonio real, sigue vigente hasta la muerte natural de quien haya sido la parte inocente. Con eso Pero yo creo que te aclaro un poquito más la temática. sí, yo me Compleja. refería a los saqueos que llegan y nos queremos divorciar porque ya no queremos vivir Sí. juntos. Ahí tienes razón, eso hay que negarse, ¿verdad? Conozco al autor de de este programa que se llama LIVE, Liderazgo Virtuoso. Él es abogado. Estaba trabajando en Finlandia, le llegan a buscar un matrimonio para decir, mire, ya decidimos que nosotros no queremos vivir juntos, no tenemos hijos, no hay nada entre nosotros, venimos a que nos haga el divorcio. Él los escucha al uno y a la otra y al final ellos le preguntan, ¿y qué piensa usted de nosotros? Y él les dice una cosa muy fuerte, que ustedes son idiotas. Y logra que cambien de actitud y logra que recuperen su matrimonio, que tengan hijos y que sean una familia feliz. Un abogado valiente, no es tan fácil, ¿verdad? Y la No otra, porque, la otra sí, pregunta es, cuando uno hace buenas obras, digamos, con una recta intención moral, a veces la humanidad lo va, digamos, o no sé si es un mal pensamiento, lo hace sentir a uno de repente muy arrogante. ¿Cómo hace uno cómo evita uno sí. esa línea delgada de sentirse arrogante y soberbio porque uno está haciendo bien las cosas? Bueno, yo creo que hay que actuar ante Dios, ¿verdad? Y cuando uno actúa ante Dios, pues no nos importa lo que la gente diga. Y si a uno se le suben los humos, pues como decía un escritor, a cierta edad todos necesitamos una chimenea para evacuarlos en la cabeza, los humos que se nos suben. Es decir, la virtud de la humildad es decisiva, ¿verdad? Es un tema es una virtud que no podemos nunca decir, yo ya la conseguí porque esto es de toda la vida. Ok, gracias, don Muy Mario. bien. Sí, muy bien, por nada. Sí, Pablo. Padre, una consulta, lo que Sí, decía de los actos que intrínsecamente son malos, ¿no? Que sí, son, por ejemplo, un policía, un militar que le toca matar a alguien. sí. Ahí Entonces, en un momento es justificable, hay algo que pueda aminorar ese hecho. entonces, cuando lleguemos al quinto mandamiento y hablemos de la legítima defensa, y no sea una legítima defensa no solo de mi persona, hay gente que tiene obligación de trabajar en la legítima defensa de la sociedad. Ha citado dos tipos de personas, un policía o un militar, y a veces no les queda otra fórmula de resolver a un agresor injusto más que el uso de las armas para repeler algo que no se puede repeler de ninguna otra manera y que es inminente una gran tragedia si no se interviene así. Bueno, entonces, claro, ahí hay que evaluar si actuó de un modo proporcionado, si había proporción entre la forma de repeler y la agresión que se venía encima, ¿verdad? Porque no se puede matar a alguien porque me quiere robar el celular, pues es que hay desproporción, ¿verdad? Que se lleve el celular. Una persona vale mucho más que cualquier, no hay precio, pues la persona no tiene precio. Con eso yo creo que te aclaro ya, como dijéramos, de un modo anticipado, antes de que lleguemos al quinto mandamiento. ¿Ok? Muy bien. De acuerdo. ¿Quién más quería preguntar algo? Señor Mario, Ricardo Díaz. Sí, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Yo recuerdo hace muchos tiempos unas monjitas muy buenas platicando. Me dicen, ingeniero, para llegar al verdadero cristianismo tenemos que pasar por el comunismo. Pues Así es, ellas, sí. pues Me tal vez imagino no eran tan buenas, porque de tal vez buena fe y todo. eran Porque buenísimas, pero estaban muy equivocadas, ¿verdad? totalmente equivocada. Yo le dije, yo no creo que Jesucristo tenga eso como un plan para nosotros. Este Definitivamente es sufrimiento y una eso. doctrina atea, ¿verdad? Sí, me Sí, imagino mala interpretación de algunos
evangelios, etcétera, ¿no? Sí, es la lectura de la Biblia con una filosofía marxista, materialista, ¿verdad? Y la falta de fe en la oración. Yo les hice la aclaración y creo que algo caló. Sí. Algo les caló, gracias a Dios, porque si no iban a perderse ellas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿alguien más quería preguntar algo? Bien, entonces si no hay más preguntas, pongo de nuevo las diapositivas en los poquísimos minutos que nos quedan para explicarles que hay acciones que son indirectamente voluntarias y que son resultado de una negligencia de algo que yo debí saber, debí conocer y no quise conocer porque me precipité. Aquí pues les estoy poniendo el ejemplo de una cirugía, pero son muchos los campos en los que esto ocurre. En una cirugía, pues el médico tiene que estudiar el caso concreto, porque en el caso concreto, por la historia clínica de la persona, puede haber complicaciones que en otro caso no existirían, pero en ese caso concreto sí, ¿verdad? Entonces, bueno, pero esto ocurre en todos los ámbitos, ¿verdad? Un abogado que pues hace una escritura de compra-venta o de arrendamiento o cualquier tipo de escritura pública tiene que prever cuáles son los escenarios futuros por los que va a pasar aquel negocio jurídico. Un ingeniero que no calcula bien la estructura de un edificio que va a construir está exponiendo a riesgo terrible a los habitantes de ese edificio o de esa calle, si es un ingeniero que está haciendo carreteras. Tenemos tristes experiencias, ¿verdad? De nuestras carreteras rotas, porque pues quizá hubo corrupción. Bien. Ahora, hay efectos malos que no son imputables cuando nunca se han querido ni como fin ni como medio de la acción. Por tanto, si muere accidentalmente una persona y no hubo pues o sea, fue un accidente, un accidente. Aquí les he puesto el ejemplo de una grúa que está jalando un carro. Sí, pues imagínense que hay un temblor y que el temblor, el terremoto, hace que se rompa la cadena y que haya un accidente fatídico y muera una persona. Eso era imposible de prever. Eso es imposible de prever. Ok. Pero hay efectos malos que son imputables porque son previsibles. Y quien actúa tiene que prever esa posibilidad para evitar que ocurra aquel acto que es un acto futurible, ¿verdad? Puedo tener un accidente si manejo en el estado de ebriedad en que estoy. Entonces, distinguimos, ¿verdad? La imputabilidad y la responsabilidad se pueden disminuir o pueden incluso suprimirse en aquellos casos en que las personas estén actuando con una ignorancia invencible, una inadvertencia que no era fruto del descuido, porque fueron expuestos a violencia, a temor, porque tenían hábitos, unos hábitos que les quitaban la libertad, ¿verdad? Y eran unos hábitos que contraídos de antes y que hacían que esa persona no tuviera libertad en su actuación, o porque tenía afectos desordenados, o tenía una personalidad, pues imagínense ustedes, hay gente que tiene trastornos de personalidad y que cuando están metidos en el trastorno actúan de una manera. No estoy refiriéndome solo a la esquizofrenia, sino hay otro tipo de trastornos. ¿Ok? ¿Qué son los méritos? El derecho a la retribución por una obra buena o mala, es decir, que la retribución puede ser premio o castigo, ¿verdad? Y por tanto, pues puede tener una sanción, y la sanción puede ser para una comunidad, para una empresa, para un equipo de personas, ¿verdad? Para una financiera, por ejemplo, piensen cuántas personas han perdido su dinero por haber invertido en una financiera que arriesgó muchísimo. Bueno, entonces hay sanciones. Bueno, esto era lo que tenía pendiente de explicar. Por tanto, pues
pues era lo que estaba y con eso terminaríamos la clase de hoy para que, si Dios quiere, pues mañana, de hoy en 8, podamos seguir avanzando en la clase del lunes próximo, si Dios lo permite. Muy bien. Rezamos el Ave María para terminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios, Madre de Dios, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, siempre por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, San Pablo, ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega Muchas gracias a todos. Nos vemos Buenas noches. la otra semana. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias.